Hola, saludos a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de vídeos gratuitos El coraje de amarte, dedicados a el tema del abuso sexual durante la infancia. He titulado el vídeo de hoy con un título muy explícito, muy autoexplicativo, que es el de Los niños abusados no se lo inventan. Pero antes de pasar a desarrollar el contenido del vídeo de hoy, quisiera recordar dos o tres puntos en relación con todos estos vídeos en general. En primer lugar, los propósitos principales de estos vídeos son fundamentalmente dos, no son los únicos, pero son los principales. Uno, contribuir a expandir y profundizar conciencia en torno a este tema, que es considerado bastante todavía, aunque mucho menos que hace unos años, un tema tabú y que tiene que dejar de ser un tema tabú porque cualquier tipo de disfunción que pueda haber en la convivencia entre las personas tiene que ser puesta sobre la mesa para ser afrontada por todos. El segundo propósito principal es el de poner voz y dar salida, compartir a todo lo que, en la medida que yo pueda y sepa, tengo dentro de mí en relación con este tema y que se basa y se basará siempre exclusivamente en mi propia vivencia, las vivencias de personas que han sufrido abusos sexuales durante la infancia o que están muy cerca de personas que los están sufriendo o los han sufrido, y en investigaciones de fuentes independientes, no vinculadas a ningún tipo de organismo público, ni de España ni de otros países. Las investigaciones que hago las hago fundamentalmente en tres lenguas, en español, en catalán y sobre todo en inglés. Y antes de adoptar cualquier fuente de información que sienta que resuena conmigo, me ocupo de investigarla tanto como puedo para saber sobre todo si son investigaciones, si es información proveniente de grupos, organizaciones o organismos vinculados a organismos públicos. En otro momento aclararé por qué no utilizo información que vengan de organismos públicos. Un segundo punto aclaratorio antes de entrar en el tema del vídeo. Soy plenamente consciente de que hay contenidos en torno a este tema que pueden desencadenar un efecto de trigger, de disparador, de gatillo en personas que han vivido abusos. Y por lo tanto, cuando vaya a entrar en algún bloque de contenidos que sienta que potencialmente puede producir ese efecto, avisaré para que quienes estén viendo el vídeo decidan lo que quieren hacer en ese momento sin continuar viéndolo, pausarlo, dejarlo estar, pedir a alguna persona cercana que lo vea y luego se lo explique de otra forma, en otros términos, o lo que sea. Dos cosas más antes de empezar. Niños y niñas sufren abusos sexuales y hombres y mujeres los perpetran. Y me da igual en qué porcentaje, en qué proporción. Da igual en cuanto a lo que voy a explicar ahora. Digo esto porque voy a utilizar indistintamente el él, ella, ellos, ellas, el niño, la niña, los niños, las niñas, para huir del masculino generalizado, que a veces se puede malinterpretar, y para huir también del estilo que me parece muy agotador de estar poniendo siempre niño, niña, él, ella, etc. El último punto. Estos vídeos normalmente irán acompañados de algún material complementario en PDF
Para acceder a los vídeos grabados y a los materiales complementarios en PDF, solo tenéis que seguir el enlace que pondré debajo de este vídeo cuando termine, que os llevará a un sencillo formulario de suscripción a los correos que os darán acceso a esos materiales que son completamente gratuitos y a los que tendréis acceso pues, mientras estén, y la intención es que estén disponibles durante mucho tiempo. Dicho esto, vamos pues al tema del vídeo de hoy. Los niños abusados no se lo inventan. Y quiero empezar por un fragmento de mi propia vivencia, de mi propia historia, en relación con esto, como una forma de tirar del hilo del tema. Yo empecé a afrontar mi historia de abuso infantil cuando tenía 45 años. Y cuando lo hice, cuando empecé a afrontarlo, cuando le puse por fin nombre, el nombre que tenía a toda una serie de imágenes, a toda una serie de imágenes, de recuerdos que periódicamente me venían a la mente, una de las primeras cosas que empezaron a moverse dentro de mí, y se movieron millones de ellas, fue una duda relacionada con una necesidad imperiosa que yo sentía, como una necesidad vital que sentía. Y la duda, la pregunta que me hacía era, ¿y yo esto a quién se lo explico? ¿Yo con quién hablo? ¿A quién se lo cuento? Y después de esa pregunta viene otra, que es el kit de la cuestión y que tiene mucho que ver, mucho que ver con el tema del vídeo de hoy. Y la pregunta era, ¿cómo reaccionarán las personas a las que se lo cuente? O cuando pensaba en alguna persona concreta, ¿cómo reaccionará? ¿Qué me dirá? Y aunque no me lo preguntara de la forma en que lo voy a decir ahora, detrás de todas estas preguntas que me hacía había una pregunta implícita que es el núcleo de la cuestión, que es ¿me creerá o me creerán? Cualquier persona que haya pasado por esto sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Cualquier persona que no haya pasado, pero que conozca a alguien que haya pasado, esta es otra oportunidad para entender un poco mejor lo que pasa por dentro de una persona cuando se empieza a enfrentar a la historia de abusos que vivió durante la infancia. Cuando un adulto se empieza a plantear eso, cuando empieza a enfrentarse al abuso, a mirarlo de cara, cuando siente la necesidad de explicárselo a alguien, detrás de esa necesidad hay varias cosas. Por una parte está el buscar alivio al tremendo, indescriptible, gigantesco dolor que se siente. Por otra parte está la búsqueda, la necesidad de protección, lo cual tiene mucho sentido porque en ese momento quien está activándose, quien se está manifestando plenamente a través de ese adulto que empieza a enfrentarse al abuso y que se hace esas preguntas, es un niño interior herido. Uno busca también un cierto alivio a la inmensa soledad que casi instantáneamente siente en cuanto se da cuenta de qué es lo que ha vivido. Y está también la necesidad de validación. Y esto es muy importante, especialmente para personas que están cerca de personas que han pasado por esto y que en un momento dado empiezan a explicar su historia. Y ya sé que estoy hablando de los adultos, pero lo voy a llevar de una forma muy clara y orgánica al tema de los niños, cuando los niños lo cuentan. Esto es de especial importancia para alguien que está cerca de algún adulto que empieza a explicar su historia de abusos, porque es importante que seamos muy conscientes de que una de las cosas que esa persona está necesitando, además de las que he mencionado hasta ahora, es validación.
Y para recibir validación es importante que se le respete en lo que dice. Y es importante que se le crea. Porque si la persona que explica su historia recibe como respuesta la incredulidad o recibe como respuesta el rechazo o algún tipo de crítica o algún tipo de comentario que pueda llevar implícito, aunque no sea la intención, alguna forma de culpabilización o de hacerle corresponsable de los abusos que vivió. Y todo esto es muy fácil que ocurra con la mejor intención del mundo. Aquí no hay juicio, solo hay descripción. Si ocurre eso, la persona no solamente no se va a sentir validada, no solamente se va a sentir invalidada, sino que se va a sentir abusada otra vez. Y sé que esto es un concepto que puede resultar difícil de entender para quien no pasa por esto, pero os aseguro que está. Os aseguro que está. Personas que han pasado por abusos y que se encuentran con que personas en quien confían no les creen o van más allá, y luego especificaré un poco más, casi con toda seguridad van a sentir como que el abuso se repite. Y quienes no estáis en eso, entiendo que os pueda resultar difícil entender este concepto. Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Lo que os pido es que lo aceptéis. Que lo aceptéis, que lo respetéis. Y que lo aceptéis aunque os cueste entenderlo, aunque os cueste imaginar el mecanismo, lo cual se entiende perfectamente. Bien, ¿qué pasa o qué puede pasar o qué suele pasar cuando un adulto empieza a enfrentarse a los abusos sexuales que vivió, que sufrió durante la infancia y decide empezar a explicar su historia? No lo va a hacer necesariamente de inmediato. El hecho de tomar esa decisión es resultado de un proceso interno muy difícil, muy doloroso. Pero cuando da el paso y lo hace, ¿qué puede pasar? A mí me pasó lo que a muchísima gente le pasa. Y a muchísimas personas que han pasado por ese tipo de experiencia con las que he hablado o a las que he acompañado en sus procesos en estos últimos años se encontraron. Fue que de las pocas personas a las que yo se lo expliqué, entre ellas había 2 miembros de mi familia, mi hermano y mi excuñada. Y de las personas a las que se lo expliqué inicialmente, estas 2 fueron las que no me creyeron. No lo supe de inmediato, lo supe un poco después. Entonces, y esa es mi historia, pero es la historia de mucha, mucha, mucha gente. Puede pasar que las personas más cercanas a ti, que en principio, en teoría, tú te planteas, aunque sea solo intuitivamente, van a ser las que más te van a validar, las que sin duda te van a creer, las que no te van a cuestionar. No es infrecuente que pase todo lo contrario. No es infrecuente que no te crean, que rechacen lo que estás diciendo, que te rechacen a ti, que actúen como si se sintieran ofendidas, es un mecanismo de defensa, pero que actúen como si se sintieran ofendidas o incluso que te ataquen. Todas esas reacciones, y ahora hablo para quienes han sido víctimas de los abusos y se han encontrado en esa situación y quizá todavía les duela, todas esas reacciones de las personas cercanas que no creen, rechazan, se ofenden, atacan, no tienen nada que ver contigo. Y tienen todo que ver con ellas, tienen todo que ver con lo que se desencadena dentro de ellas. Son resultado de la sensación que tienen de que si aceptan la historia que explicas, tienen mucho que perder. Y ni siquiera estoy diciendo que esto lo piensen conscientemente.
porque la reacción es instantánea o casi instantánea, o puede ser casi instantánea. Y cuanto más instantánea es, significa que más está anclada en el cerebro reptiliano de la persona, es decir, en su instinto de supervivencia, no de supervivencia física en este caso, pero hay muchos niveles de supervivencia en la vida de una persona. Sienten que tienen mucho a perder y se resisten a ello. Y pueden llegar a resistirse tanto que lleguen incluso a, entre comillas y metafóricamente, matar al mensajero, que en este caso eres tú. Con lo cual nos encontramos con la persona que ha sido víctima durante la infancia, se puede convertir en el mensajero al que se mata como portador de esas noticias que son de entrada inaceptables para algunas personas próximas a ella. ¿Qué cosas pueden temer perder las personas que están cerca de ti y no te creen, o te rechazan, o te critican, o te atacan incluso? O que incluso rompen contigo, aunque sea temporalmente. Que también tengo documentados casos de ese tipo. ¿Qué pueden sentir que van a perder? Por una parte, la imagen que tienen de la persona perpetradora de los abusos. No hace falta que lo explique. Por otra parte, las bases de su relación con esa persona. En buena parte porque se despierta dentro de los que han oído la historia, se despierta esa voz que parece que les empuja a tener que decidir de parte de quién me pongo. No es verdad, no es así, no se trata de ponerse de parte de nadie, pero a eso uno llega después, como resultado de todo un proceso de trabajo interior que requiere mucho tiempo, o no mucho, pero tiempo, y sobre todo mucha comprensión. Pueden sentir que pueden perder al menos una parte de la mitología personal que se han creado sobre su propia familia o sobre tu familia si ellos no son miembros de la familia. Todos tenemos nuestra propia mitología personal sobre nuestra familia de origen. Todos, absolutamente todos tenemos una serie de una imagen sobre nuestra familia, una serie de creencias sobre nuestra familia, un relato concreto sobre nuestra familia, en el que hay una serie de componentes que para nosotros son la esencia que describe objetivamente lo que nuestra familia es, en vez de darnos cuenta de que son componentes que explican subjetivamente nuestra vivencia de la familia, que es muy diferente de lo anterior. Pero la cuestión es que todos tenemos una mitología sobre nuestra familia, la familia de otras personas. Y cuando una de esas personas que no nos cree es un familiar, esa mitología se siente en peligro al instante. Al instante. Y uno se resiste a perderla. Pueden también sentir miedo a perder la posibilidad de sentir afecto por todos los miembros de la familia. Y esto vuelve a estar conectado con lo que decía antes. Parece que se despierta esa voz que les empuja a tener que decidir con quién me quedo, por quién tomo partido. Porque si creo a quien me dice que su madre abusó de él, ¿qué voy a hacer con su madre? Si no le creo, entonces, ¿qué hago con esta persona que me está contando esta historia? Se crea ese dilema interno que es, bueno, el resultado de programaciones que todos tenemos y que puede surgir al instante y es comprensible que surja y que si la persona sigue su proceso interno será una programación que tiene muchas posibilidades de desaparecer. Puede tener miedo a perder también la imagen de la persona abusada o a perder las bases de la relación con la persona abusada. Porque puede ser que su imagen de ti, si tú eres la persona abusada que lo explica, puede ser que sientan que su imagen de ti cambia.
Todo esto, todas estas cosas que los receptores de la noticia o del relato de la historia puedan sentir que pueden perder, tiene sentido también mirando esta cuestión desde la perspectiva de los sistemas familiares o las familias como sistemas. Cada familia es un sistema, cada colectivo humano es un sistema, una pareja es un sistema, una familia es un sistema, y los sistemas tienden a ser conservadores. Es decir, los sistemas tienden a hacer todo lo posible para mantenerse lo más intactos posibles durante la mayor parte del tiempo posible. Por lo tanto, hay en todos los sistemas per se una resistencia intrínseca al cambio. Y eso se dispara, eso se despierta. Y si tú eres el portador de la noticia de que alguien en nuestra familia hizo esto, esa persona que lo escucha como parte del sistema familiar y en ese momento como representante del sistema familiar, siente esa resistencia a permitir que esa noticia resquebraje el mecanismo, el engranaje del sistema familiar. Puede que incluso ni siquiera tú, si eres la persona portadora de las noticias, no te des cuenta de esas implicaciones. Lógicamente no. Lógicamente no. O puede que no te des cuenta de cuál es, eso puede venir después, ¿no? Mucho tiempo después, años incluso después, si es que viene. Darte cuenta del papel que en ese momento estás ejerciendo como miembro del sistema, y como miembro del sistema, no solo como miembro del sistema, sino como miembro del sistema fiel al sistema. Fiel al sistema. Porque al sacar a la luz eso que está ahí, le estás dando a ese sistema familiar la posibilidad de sanarse. Bien, se puede decir mucho más sobre esto, pero no quiero alargarlo tampoco. Todo esto que he explicado se complica todavía más cuando la persona mensajera, la que trae la noticia del abuso, no solamente es también la víctima, sino que es una niña, un niño o un adolescente. Se complica mucho más. Cuando es la niña la que dice que están pasando cosas, como por ejemplo, pues papá me dice que le toque aquí. O cuando es el niño el que explica, pues mamá me toca aquí. Se pueden dar muchísimas reacciones en las personas adultas que oyen eso. Y voy a poner algunos ejemplos que, repito, no son especulación mía, son ejemplos reales y documentados. Reacciones. Se lo inventa. No, tiene mucha imaginación. Es que los niños tienen mucha imaginación. Es que confunde cosas. Es que no entiende cosas que los adultos hacemos para cuidarles o para mostrarles afecto. Y se lían. O, no hagas caso, no sabe lo que dice. O está mintiendo intencionadamente, que de esto también hay. Y además esta última tiene unas implicaciones que van más allá de la familia, que luego comentaré. Miente intencionadamente. Todas estas reacciones además se ven reforzadas en quien las tiene por toda una serie de creencias sobre qué son y cómo son los niños, solo por el hecho de ser niños. Por ejemplo, pues los niños no entienden ciertas cosas, repiten lo que oyen por ahí, malinterpretan cosas que pasan. Y detrás de eso hay una cierta creencia, base en una cierta visión de los niños como si fueran, en cierto modo,
Lo digo entre comillas y con la menor carga peyorativa posible, como si fueran en cierto modo inferiores a los adultos por el hecho de que todavía no son adultos y por lo tanto ciertas cosas que dicen pues no hay que tomarlas en serio, no hay que creerlas. Detrás de eso no es que haya mala intención, no la hay. Lo que hay es un desconocimiento y una desconexión de lo que es el mundo interior de los niños y la forma de funcionar de los niños. Y es solo desde ese desconocimiento, excepto en algo que explicaré después, desde donde se puede llegar a afirmar que los niños abusados que explican que están siendo abusados se lo inventan. Cuando de verdad es que no se lo inventan por la sencilla razón de que ese tipo de conductas, ese tipo de comportamientos, ese tipo de situaciones no están en su radar porque no forman parte de su mundo, a no ser que una persona mayor que ellos desde fuera lo inyecte en su mundo. Y si lo inyectan en su mundo, solo por el hecho de hacerlo, ya está abusando de ellos porque la única forma de inyectarlo es a la fuerza. Es así de claro, es así de sencillo. Y es sencillo, pero en determinadas situaciones, y ahora voy a eso, en determinadas circunstancias, se intenta complicar esto para confundir no solamente a los niños, sino también a las personas adultas que les creen, que intentan protegerles y ayudarles, que intentan validarles y que intentan ser sus valedores en procesos administrativos y judiciales en los que hay denuncias contra las personas que perpetran los maltratos, los abusos. No es infrecuente que en esos procesos se acuse a los niños que dicen ser abusados de inventárselo o que se acuse a la persona adulta que los protege y que los quiere defender de inyectar esas creencias en sus mentes para que luego lo repitan. Eso en realidad es una distorsión más que interesada, pero muy consciente, del hecho de que efectivamente, para que un niño abusado o una niña abusada hable de que eso le está pasando, alguien le ha tenido que inyectar eso en su mundo interior, pero no la frase, sino la vivencia. La vivencia. ¿Qué pasa en esas instancias? Hay en el mundo una extensísima red pedófila que está estrechamente vinculada a eso que llamamos las estructuras de poder de todo tipo. Y esta afirmación que he hecho, que suena así un poco abstracta, se puede hacer más concreta y más directa y más clara, diciendo que personas que están en puestos de poder político, económico, social, religioso, organizacional, empresarial, etcétera, 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 están vinculadas con redes pedófilas o son ellas mismas pedófilas. Por lo tanto, si el sistema está impregnado de esto, el sistema sabe muy bien cómo neutralizar la información que pueda poner al descubierto o que pueda obstaculizar la pervivencia de esas redes pedófilas tan cercanas al sistema. Y por eso, una de las estrategias diseñadas es la de tratar de invalidar los relatos de los niños
tratar de invalidar los relatos y las acciones de las personas que intentan proteger a los niños hasta el punto de llegar a situaciones más repetidas de lo que pueda parecer, de que las personas que denuncian los abusos con la intención de proteger a los niños se encuentran al final con que se les quita la custodia de esos niños para dársela a los perpetradores del abuso. Cuando una niña es abusada por su madre o por su padre o por su hermano o su hermana o algún otro miembro de la familia, lo voy a circunscribir al abuso dentro de la familia, que es el que se produce con más frecuencia. La psique de esa niña o de ese niño pone en marcha un mecanismo inconsciente, inmediato, automático y que va a durar durante mucho tiempo, que consiste en salvaguardar la integridad de la imagen de esa persona adulta, de ese familiar que está agrediendo, que está abusando de ese menor. Y esto es pura supervivencia, pura supervivencia. Los niños necesitan seguir creyendo que papá, mamá, el hermanito, la hermanita son buenos, me quieren y me cuidan y me protegen. Es imprescindible para su supervivencia, inicialmente física, pero cuando la supervivencia física no es tan imperiosa, sigue estando la psíquica y la emocional. Y ese mecanismo puede llegar al punto de que la psique del niño abusado llegue a identificarse con la persona abusadora, llegue a interiorizar el abuso como algo normal, llegue a disculpar a la persona abusadora, llegue a justificarla. Y en cualquier caso, uno de los resultados será que esa niña inconscientemente se autoculpabilizará. Si me siento mal, es porque he sido mala, es culpa mía. No estoy diciendo que lo piensen así, no lo piensan así, pero su psique lo procesa así. Y ese es el mensaje que queda grabado en el subconsciente de esos niños que luego llegan a la edad adulta con esos mensajes grabados en su subconsciente, con esa persistente autoculpabilización y con la inevitable desvalorización de sí mismos como niños primero, como adolescentes, como jóvenes, como personas adultas, como hombres, como mujeres y también como miembros de sus familias. La vergüenza, the shame, la vergüenza está y puede que no sean conscientes de que está, pero está. Y es una vergüenza de quien se siente culpable, de quien se siente responsable por lo que le pasó. ¿Tiene sentido desde la lógica mental racional de una persona adulta que observa esta situación o este tema de fuera? No, no. Y ese es parte del trabajo que los adultos que estén completamente fuera de este tema, pero que entren en contacto con este tema a través de alguna persona, tienen que hacer consigo mismos. Entender que hay cosas que la lógica mental adulta no puede entender, no puede explicar, y que eso no significa que esas cosas no sean verdad, no sean reales. Bien. Bueno, yo creo que no sé cuánto tiempo dura esto, no veo, bueno, creo que está bien dejarlo aquí. Si tienes preguntas, comentarios, te invito a hacerlos en los comentarios de debajo del vídeo o a escribirme por mensaje privado por Messenger. Voy a dejar debajo del vídeo un enlace que te llevará a un formulario que puedes rellenar para recibir en tu correo electrónico los enlaces que te vayan llevando esta semana y en semanas sucesivas a los vídeos y a los materiales complementarios que les acompañan.
Bien, esta es la serie de vídeos gratuitos, El coraje de amarte. Empezó el viernes, día 24 de diciembre de 2021 y que va a continuar cada viernes, excepto en momentos puntuales en que por las razones que sean no puedo hacerlo en viernes. Si no puedo hacerlo en viernes, haré todo lo posible por hacerlo el sábado o, como ha ocurrido esta vez, el domingo. Bien, a quienes hayáis estado en directo, Marjorie CM, desde México, muchas gracias por este gran contenido. Gracias a ti, gracias a usted por estar ahí y escuchar el vídeo. Gracias a los que lo hayáis escuchado. Os animo a compartirlo con personas que consideréis que puedan tener interés en este vídeo, en estos vídeos o en los materiales que les puedan acompañar, que puedan tener interés en recibir información sobre este tema de una forma abierta, clara, directa, equilibrada y sobre todo amorosa. Para todos, víctimas y perpetradores. Un día hablaremos de eso también. Muy bien, muchas gracias.